Muy buen día para todos. Muy buen día para todos. Soy Germán Moreno de la clase de gestión y operación de bases de datos y el día de hoy vamos a explicar nuestra calculadora IMS concernientemente al video explicativo del día de hoy. Entonces, para este proyecto yo utilicé tres carpetas fundamentales, una de HTML, dos de JS y una de conexión a Postgres y un script de Postgres. Entonces, primero que todo, pues arranquemos en el JS, que es el JS en el HTML, que es el primer medida. Entonces, como primera cosa, utilizamos un poquito de contextos de cómo queríamos nuestra app, un título y pues llamar al CSS que posteriormente será mostrado, aunque no es del todo pertinente. Entonces, nuestro proyecto se llama calculadora IMC, donde tenemos un formulario pequeñito donde le solicitamos al usuario los datos que están en el Microsoft Word, que son cédula, nombre, apellido, edad, una posible estatura, un peso, un género, y el contexto de IMC y la clasificación la da la tabla de datos o el Postgres. Entonces, luego tenemos una pequeña muestra de los datos que nosotros queremos obtener, que es el rango de IMC o clasificación de IMC, donde encontraremos características de los rangos donde la persona se podrá encontrar y qué posible resultado encontrar. Entonces, bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, dependiendo de su índice de masa corporal. Entonces, tenemos un pequeño cargar botón en cual va a cargar los registros. Entonces los registros son las variables que nosotros habíamos definido arriba a través de los ID, que son cédula, nombre, apellido, edad, género, fecha, estatura, peso, IMC y clasificación. Y posterior a ello, vamos a llamar a la tabla ID de registros, que es la que nosotros estamos utilizando para guardar o almacenar esos registros, los cuales podemos ver más a detalle en app.js. Entonces, aquí en app.js tenemos funciones de validación al arranque, ya que queremos que el usuario solo meta las características o datos que nosotros queremos. Entonces, si la persona va a meter una cédula de ciudadanía, pues por consiguiente no va a poder meterme letras, solo va a poder meter números del 0 al 9. Y en caso tal de que la gente tenga un nombre, pues no va a poder meter números, ya que está condicionado en nuestro alfabeto de la A a la Z, ya que es un alfabeto, pues, del alfabeto colombiano, de la A a la Z. Entonces, tenemos consciente o pertinente esos datos de que si encontramos unas diferencias, él va a dar estas posibles respuestas. Luego tenemos un document.getElementById donde nos va a almacenar esos datos que nosotros guardamos en los formularios del HTML, donde tenemos las constantes o las variables exactamente igual. Simplemente los vamos a llamar y vamos a hacer que los campos sean obligatorios. Posteriormente tenemos un pequeño validación de error. En caso tal de que nos muestre un resultado que no debería ser, pues nos va a mandar un error. Luego tenemos un pequeñito fetch, el cual ya va a empezar a hacer la conexión del calcular, que lo hace la función en Postgres o en la tabla en Postgres, y lo vamos a mostrar a través de un JSON Stringify, donde nos va a mostrar los datos específicos que nosotros queremos. Luego un const data con un res JSON. Entonces ese res JSON nos va a mostrar unos resultados y el resultado más propio que nosotros queremos es que nos muestre el IMC, pero también está el contexto de que nos dé un resultado que en caso tal de ser negativo o no ser específico lo que queremos. Entonces, posteriormente tenemos un cargar botón, que es el mismo que tenemos en HTML, donde después de un clic nos va a cargar todos los registros posteriores que la gente ha tenido o lo que la gente ha hecho. Entonces, acá están las variables que nosotros queremos llamar y pues posteriormente se van a mostrar. De última medida tenemos nuestra conexión o nuestro backend específicamente, que donde utilizamos Express y PG para hacer la conexión de Postgres a nuestro entorno web. Entonces, lo que utilizamos en esto fue un username, que es el por defecto de Postgres, que es Postgres, la database que la nombramos IMC App y una password que es secreta, pero pues a qué se te da que mostrar. Lo mismo, tenemos contextos de validación específicos, iguales que con los que encontramos aquí en App, para que la persona no pueda saltarse ni siquiera un pequeño aspecto del desarrollo. Entonces nos va a decir posteriormente pues la regla que pasó. Al final nos va a decir el calcular, que es el calcular, son los que nosotros queremos para que pues nos guarde los datos, cédula, ciudadanía, nombre, apellido, edad, estatura, peso y género, ya que IMC y la clasificación nos las va a dar el propio Postgres. También tenemos una pequeña validación de errores, entonces tenemos un if donde nos va a mostrar el error en caso tal de encontrar uno, y un try y un catch. Entonces este try lo que va a hacer es dar la inserción de esos datos a nuestra tabla IMC registros, que posteriormente vamos a ver el script en Postgres, y pues en caso tal de no encontrar ningún dato, pues nos va a dar uno calculado. Y al final nos va a decir error en calcular tan y nos dice estatus, bueno, el estatus del error y qué es el error, o específicamente qué fue lo que encontró. En registros vamos a llamar todos, pero descendentemente solo los últimos 10, como se puede ver aquí. Entonces vamos a ver el error, los mensajes. Ahora vamos a saltar un poquito a la tabla. Entonces, primero que todo, pues yo validé si no tenía la tabla porque ya la había hecho una tabla, pero ya tocaba cambiar la clasificación, entonces eso se hice, entonces preferí tumbar la tabla.
Entonces encontramos las variables que nosotros queríamos definir en la tabla y posteriormente pasamos a las funciones. Entonces en esta función lo que yo hice fue calcular el IMC. Al calcular el IMC lo que hicimos fue coger las características del peso como un valor numérico que nos lo retornara y también la estatura para que posteriormente se hiciera la fórmula y que nos devolviera solo dos últimas decimales. También la función para clasificar, ya que necesitamos que nos condicione específicamente el mismo Postgres, sí, pues está en la característica de bajo peso, normal, sobrepeso o obesidad, el cual pues está contenido en rangos y esta característica la da el N. De 25 a 29.9 se supone que es el concepto de un sobrepeso y todo lo que sea además, pues obesidad. En la función lo que hacemos es llamar a esas nuevas estaturas, que fue la que nosotros estamos almacenando o mandándole, y pues que tienen que ser sí o sí mayor de 0, no puede ser menor que 0 porque si no estaríamos cometiendo un error de validación al tratar de dividir pues algo que técnicamente no nos daría la respuesta. Entonces el nuevo índice de masa corporal y nos va a dar las variables que ya hemos definido acá, de estatura y de peso. Y posteriormente, pues el else, en caso tal de que no lo encuentre o que nos dé un resultado 0, pues será desconocido, ya que eso no puede dar, ya que nosotros no podemos dividir entre 0. Y por último, el trigger. Este trigger es un poquito raro el nombre. Y lo último que hace es insertar esos datos antes en la tabla de registros. Y posteriormente, pues la ejecuta en nuestro procedure. Y pues si queremos ver la tabla, pero primero retomémonos aquí. Démosle mejor. Control Ñ. Node server.js. Tan. Nos va a dar el localhost 3000. Entonces, permítame muevo esto aquí. Vamos a guardar una cédula. Una cédula la podemos poner R, porque nosotros vamos a hacer reglas de validación. Nombre 3, apellido 2, edad menos 1, menos 11, estatura menos 22, peso menos 33, género 1. Entonces, al darle calcular, la cédula debe ser solo números. Entonces, la cédula yo lo voy a cambiar a 10, 29, con múltiples números. Si yo le doy seguir, nos va a decir el nombre solo de contener letras. Entonces yo le puedo dar Alejandro. Y ya me va a decir si lo doy calcular, el apellido solo de contener letras. Entonces Alejandro Riaño. Si lo doy calcular, aún nos debe decir que la edad debe ser mayor que 0. Entonces la edad que le vamos a dar es de 25 años. Aún tenemos reglas de validación que estructurar. Entonces la estatura debe ser mayor que 0. Pues ya nos dice que no podemos tener una estatura menor que un 0. Entonces la estatura como está definida en metros le vamos a dar 1.56 metros. Ahí, dejemos el 33. Ahora démosle calcular. El peso debe ser mayor que 0. Entonces le vamos a dar un peso concerniente a 59.4 kilos. Y el género, yo puse un 1, el género, pues del género debe ser o masculino o femenino. Entonces vamos a escribir masculino porque pues también la gente puede escribir otra cosita. Entonces si yo le di, me dice que el IMC es de 24,41. Si yo cargo, me va a decir que la cédula de ciudadanía de Alejandro Riaño y su índice de masa corporal es de 54,41, el cual está dentro de la clasificación de normal, como podemos evidenciar aquí en la tabla. Y si lo queremos, perdón, me remito a Postgres, si lo vemos un poquito más al detalle, vamos a encontrarlo aquí. Entonces nos retomamos a la última y vamos a encontrar el ID, la cédula de ciudadanía, el nombre, apellido, edad, estatura, peso, género, índice de masa corporal, clasificación y la fecha con el default current timestamp. Y con eso ya daríamos por terminado el desarrollo de nuestra aplicación y nuestra calculadora de índice de masa corporal.